compartir un versículo con ustedes y orar un poco. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, está hablando de la maravilla del conocimiento de Dios. Y hace rato en uno de los cantos, el último que cantábamos, decía, resplandece, Señor, ¿no? Y bueno, Él resplandece y nosotros tenemos que resplandecer también. Dice en el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si Él resplandece y nosotros confiamos en Él, nosotros resplandecemos o debemos de resplandecer. Y dice el versículo 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que esto se escribe en circunstancias más complicadas que las que tenemos hoy en día, aunque usted no lo crea, y aún a pesar de, dice que podemos resplandecer no en virtud de nuestras cualidades, sino en virtud de nuestra relación con Cristo, que Él resplandece, por lo tanto debiéramos nosotros de resplandecer. Y aunque haya todas estas circunstancias de tribulación, de apuros, de persecución, de ser derribados, dice que esto no es definitivo ni final para nosotros. Y el versículo 10 es muy interesante porque dice que llevamos por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. Y esto creo que tiene que ver con sacrificios que tenemos que hacer. Tenemos que hacer sacrificios para algo mejor. Entonces, esto cuestiona muchas cosas que son estables y tenemos quizá que soltar y sacrificar en busca de algo mejor. Y ese algo mejor es nuestro corazón, nuestra fe, nuestra tranquilidad, y debemos de hacer eso. Así que les invito a que oremos por unos momentos. Señor, estamos agradecidos contigo por la vida que tú nos das. Sabemos que las circunstancias son complejas, tú lo sabes, Señor. Sabemos que esta situación de esta pandemia pues está afectando y puede seguir afectando más aspectos, no solamente en el tema de salud, sino en el tema de economía, en el tema de trabajo. Y Señor, esto nos hace ver nuestra vulnerabilidad. Y dice aquí en tu palabra, Señor, que todo este conocimiento y esta relación con Cristo, este tesoro que tenemos de la salvación, está en vasos frágiles. Y aquí está nuestra vulnerabilidad de forma manifiesta y clara. No somos todopoderosos, no podemos controlar nada, no tenemos control del futuro. Sin embargo, en medio de esta situación, tú eres fiel, tú eres bueno, tú gobiernas, Señor, en el cielo y en la tierra, y nuestra confianza está puesta en ti. A veces decimos que confiamos solamente en ti, sin embargo, esta situación nos obliga, Señor, a confiar en ti, a depender de ti. No podemos hacer planes a largo plazo, tenemos que vivir el día a día y tenemos que descansar en el día a día. Y no solamente descansar en ti, en tus promesas y confiar, sino también resplandecer, ser luz, Señor, en donde estamos. Ayúdanos a que con valor podamos dar testimonio de Jesús, compartir, Señor, con las personas que están cerca. Es una excelente oportunidad. No permitas que desaprovechemos este tiempo y pedimos que guardes nuestros corazones, que aumentes nuestra fe, que conserves los trabajos, Señor, de nosotros, que nos conserves con salud, que seamos prudentes, que seamos precavidos, Señor, en todo sentido ante esta situación,
que podamos velar por el bienestar de nuestras familias, que podamos mantener la mirada puesta en ti, que no permitamos, Señor, que la confusión o el miedo o el temor se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón, sino que podamos nosotros hacer frente a esta situación con la confianza en lo que tú has hecho por nosotros. No solo en lo que tú harás, en lo que tú ya hiciste por nosotros. Nos diste la salvación y el perdón completo a través de la fe en Jesús. Eso ya lo hiciste, Señor. Y eso podemos descansar en ello. Y nada nos va a separar de ti. Eso es otra de tus promesas. Así que ayúdanos como congregación a poder dar testimonio, a levantar la frente, a seguir adelante y a experimentar en el día a día la realidad de tu vida en nosotros, y como dice tu palabra, que llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, en el sentido de ese sacrificio continuo de cargar la cruz, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. Y si queremos que tu vida se manifieste, tenemos que pagar el precio del sacrificio en muchas cosas, Señor, de las que tenemos que desprendernos en busca de un bien mayor, que eres tú. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Les comenté y les invité que el sábado pasado, ayer, que pudiéramos estar en oración y en ayuno, que ustedes se organizaran y que algunas horas dedicaran a esto. Yo sé que es algo nuevo, y aunque hemos venido hablando del ayuno ya desde hace algún tiempo y hemos visto sus virtudes que vienen en la palabra de Dios, creo que es bueno practicarlo, y creo que este es un momento apropiado. Cuando hablaba yo del ayuno y hacía esta invitación, yo puse 2 ejemplos de Esther, que hace poquito en el círculo de lectores, los que estaban viniendo recordarán, que Esther, ante una situación crítica de la muerte o de la posible destrucción de su pueblo, la aniquilación del pueblo de Dios, y teniendo Esther una posición de influencia ante el rey, pues primero ella vacila, ¿no?, si se presentará ante el rey o no, porque era posibilidad de muerte. Después, por la instrucción de Mardoqueo, le anima, ¿no?, y cambia la manera de pensar de Esther, y dice, pues si muero que muera, y pues que se haga la voluntad de Dios. Pero ahí ustedes recordarán que ella invita a Mardoqueo a que oren por 3 días, y junto con sus doncellas ora por 3 días, y pide ayuno, ¿no? Dice, ayunen por mí. Y bueno, el capítulo 8 inicia diciendo, después de 3 días, entonces se levanta Esther de este tiempo de ayuno y de oración con un plan, y ahí se puede ver un plan trazado con exactitud, concienzudo, sabio, una mujer inteligente. Y se repite esta historia en el caso de Nehemías. Nehemías recibe una noticia que lo sienta, llora, pero dice que oró y ayunó, y fue por más de 3 días, fue por más de 40 días. Oró, y después de este tiempo de oración, también Nehemías se levanta con un plan. Yo invité a que los hermanos que así decidieran hacerlo, oraran y pusiéramos ahí en los pies de la cruz nuestras peticiones, pero también levantáramos del pie de la cruz un plan de acción. La oración, si bien es cierto, es activa, pero creo que casi siempre es, Señor, haz esto, Señor, trae acá, danos esto, arregla esto, trae esto, danos. Y creo que siempre es, o casi siempre, un tema de haz tú las cosas. Y yo veo que en el caso de Esther y de Nehemías, ellos hicieron muchas cosas gracias a ese tiempo de reflexión. Ahí surge un plan. Y yo orando en esta búsqueda, porque es una búsqueda, se me ocurrió algo. Ahora, yo les invito a que si ustedes se les prendió el foco en algo ante esta situación, pues lo envíen, ¿no?, al grupo de oración, para ver de qué manera Dios está mostrándonos su voluntad, y que lo que Dios le está enseñando a usted, y lo está enseñando a usted, y a usted, y a usted, y a usted, podamos sumar y ver cómo enfrentamos esto. Una de las convicciones que vino a mí en este tiempo de oración es la siguiente.
Bueno, la iglesia puede estar aislada, pero no debe estar callada. Para mí, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero invitarles, todos tenemos grupos de chat que no son aparte del de la iglesia, a lo mejor de la escuela, de los compañeros de la escuela, a lo mejor con maestros, con vecinos, con familia, a lo mejor por trabajo, redes que tiene usted con diferentes amigos o personas. Entonces yo le quiero invitar a usted que comparta usted mismo un mensaje con sus familias, con sus amistades, no un video compartido de alguien, creo que tiene que ser algo más personal, un pasaje, preguntarles algún motivo de oración, oye, ¿quieres que ore por ti? Esas oraciones no las suba al grupo de oración, por favor, esas oraciones ore usted por ellos, por sus amigos, compañeros, vecinos, que pueda usted y todos, imagínense el potencial, si somos 100 personas y podemos relacionarnos con 5 personas, cada uno, que yo creo que son más, y cada tercer día usted pregunta la oración, ora usted, honestamente lo hace, no vaya a no hacerlo, ¿verdad? Por favor, ora por ellos y les manda un versículo, les manda otro versículo, a lo mejor se graba usted y incursiona en este tema de los medios y comparte una lectura, comparte el evangelio, a lo mejor puede usted redactarlo y después leerlo. Creo que sería algo muy interesante que nosotros podamos participar de esta manera y que aunque la iglesia no esté o esté aislada por esta situación, no esté callada y cada uno de nosotros podamos compartir. Creo que ese es algo que debemos hacer como iglesia y creo que otro asunto, salvo lo que usted también tenga ahí en su corazón, es que creo que también estamos organizarnos para que en un momento dado podamos apoyar a quienes lo necesiten. Pues ya dijeron las autoridades que esto va a durar un mes, al menos la invitación es ahorita este mes. Al parecer entonces todo este mes no nos vamos a reunir, el mes de abril. Y puede ser que esto en algunos resulte en una situación más complicada. Entonces yo pienso que la iglesia, lejos de solamente lamentarse por sí, familia de la fe, si hay hermanos que se llegaran a encontrar en una situación de necesidad, pues creo que la iglesia debiera de suplir, ¿no? Y pues más bienaventurado es dar que recibir. Entonces yo creo que en este sentido tendríamos que pensar cómo le hacemos para que podamos atender, no sé, con lo básico. A lo mejor podemos comprar algo de postales de algunas cosas para hacer despensas y poder, pues ya con frijol, arroz, aceite, maseca, porque pues sin tortilla no puede uno vivir, azúcar, algunas cosas así, pues puedan ser con la esperanza de que esta situación no se prolongue mucho, ¿no? Creo que debemos de mantener esa esperanza, pero al mismo tiempo creo que debemos de ser también sabios y prepararnos, ¿no? Entonces, si usted en ese tiempo de oración y ese tiempo de ayuno y con la palabra de Dios, leyendo, viene o vino a su mente alguna acción, pues por favor hágala llegar para que juntos podamos encarar esta situación y que podamos resplandecer. Yo insisto que debemos de sacar el pecho, debemos levantar la frente y creo que la esperanza para la sociedad está puesta en la iglesia, ¿no? En aquellos que tienen esperanza, ¿no? Si la gente no tiene esperanza, pues va a recurrir a alguien que tenga esperanza y nosotros, pues, tenemos esperanza. Al menos esa es la idea. Tenemos garantías de parte de Dios que nos permiten tener esa esperanza. Así que lo invito a eso, a que usted piense y lo haga llegar a través de el grupo para poder tener esas ideas, sumarlas y ver qué podemos hacer. También Miguel me estaba comentando que para los jóvenes van a hacer también algunas, pues creo que se llaman podcast o eso, algo así. Entonces Miguel estará haciendo algunos con algunos otros chicos del grupo
para que también se estén retroalimentando en el grupo y que también lo compartan. Esta iniciativa o esta invitación de compartir, pues es a la iglesia, incluyendo a los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que todos debemos de participar en esto. Así que, pues ahí está la invitación y seguimos en el grupo y acuérdense que mantenemos la oración todos los días de las 9 a las 10 de la noche, ahí por el grupo. Creo que ha sido un buen tiempo el que hemos pasado y pues insisto, ¿no? Que podamos estar ahí haciendo esto. Bien, pues vamos a orar y vamos a buscar en nuestras Biblias Miqueas, otro reto que encuentre usted Miqueas. Ahora sí que el que lo encuentre primero me avisa, aunque no va a ser tan fácil, ¿no? Que me avisen, pero quiero pedirles, voy a hacer alguna pregunta ahí durante la predicación y puede subirlo y a lo mejor alguien me hace favor de leerlo como para sentir que están todos aquí juntos, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias Señor porque de no ser por ella estaríamos completamente perdidos y a oscuras. Sin embargo, Señor, tenemos la palabra profética más segura, la cual resplandece en un lugar oscuro y esta, tu palabra, sostiene nuestros corazones y nos mantiene con la fe que necesitamos y con la esperanza, Señor, que también necesitamos. Agradecemos tu palabra, danos sabiduría e inteligencia para entenderla y sobre todo el valor para aplicarla. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seremos nosotros contados como una generación que hace historia o seremos contados como una generación que pasa la historia. Tenemos esa oportunidad. Mi nieta, May, nació el 6 de marzo y bueno, ya va a cumplir un mes. Pero bueno, pienso que en el futuro, con el favor de Dios, cuando le pregunten qué año, fecha de nacimiento, y que diga marzo del 2020, le va a decir la gente, en el año del coronavirus. ¡Wow! Y bueno, tenemos nosotros la esperanza de que todo esto pase. Yo sé que dejará estragos y ya hay, creo que lo grave de esto es que es a nivel de naciones, ¿no? Casi siempre hay catástrofes más limitadas, pero cuando es a nivel de una nación tienen mayor impacto. Y yo pienso que pasará o nos adaptaremos. Tenemos esas opciones. Tenemos la oportunidad de crecer y ser mejores. Yo creo que todo esto debe de capitalizarse y si cuestiona nuestra fe, si cuestiona nuestra lealtad, si cuestiona nuestra fidelidad a Dios, pues yo creo que tenemos la oportunidad de crecer, de ser mejores personas, mejores cristianos. El asunto es, ¿qué hemos aprendido en estos días, en este mes? Creo que el mes de marzo fue el más complejo porque aunque oíamos desde diciembre el coronavirus, creo que pues no pensamos que fuera a tener tal impacto, pero creo que este mes ha sido el más determinante. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo esta situación ha cambiado nuestra percepción de las cosas? Yo sé que algunos, cuando veo las oraciones y en algunos comentarios, yo creo que esto ha cambiado la percepción de la vida, del trabajo, de la salud, del futuro, ¿no? Y por eso pregunto, ¿somos mejores? ¿Esto nos hace mejores personas? Cuando leía en Corintios, en una situación complicada, Pablo dice, sí, estamos en tribulación, pero no estamos destruidos. Entonces, eso nos hace mejor. Yo les comenté alguna ocasión que me sorprendió, visité Guatemala en el 91, recuerdo, y escuché una oración, porque era un tema de misiones, y escuché una oración de unos hermanos de Guatemala que oraban porque hubiera persecución en México. Y entonces yo cuando oí eso, pues así como que yo dije, pues no sean llevados, ¿verdad? Yo dije, pues ¿qué se traen? Y bueno, no iba a interrumpir la oración, por supuesto, pero después platicando con la gente decían que Centroamérica, cuando vivió este tema tan fuerte de situaciones
de persecución en El Salvador, en Guatemala, y cosas muy de vida o muerte, los hermanos decían que eso fortaleció a la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿necesitaremos de ese tipo de cosas para que la iglesia se fortalezca? Como la mamá cuando los hijos están peleando que dicen, ponse bien, si no voy a ir, les voy a dar 3. Y ahí siguen los hermanos peleándose, pum, pum, sacándose los ojos. Y llega la mamá o el papá y pum, pum, reparte chanclazos por doquier y después, te quiero mucho, hermanita. Te quiero mucho, mamá. O sea, entonces quiere decir que las nalgadas de vez en cuando son buenas. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Y quiero hacer una pregunta y usted puede ahí mandarme algunas de sus ideas ahí por el chat de oración o de avisos. Preguntarle esto, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene de Dios? Mándeme ahí alguna idea. ¿Cuáles son sus expectativas? Un alienígena entró en mi ojo. ¿Cuáles son sus expectativas o las expectativas que usted tiene de Dios? Por supuesto ahora. ¿Cuáles son? ¿Qué tiene por ahí? A ver, ¿alguien ha mandado algo? Diga algo. Tiene como 20 segundos de retraso. Bueno, no se preocupe. Entonces, y si ya tiene usted ahí su pasaje en Miqueas, si le es fácil encontrar Jonás, pues está al ladito, ¿no? Y bueno, se cortó. No, nadie se ha cortado. Todos estamos sanos aquí. Y bueno, creo que hay un poco de retraso en la transmisión, así que vamos a estar... provisión. Ok, muchas gracias. Entonces, alguien dice, la expectativa que tengo de Dios es que provea. Y me imagino que alimento, a lo mejor podemos incluir todo, ¿no? De una vez. Creo que ahorita nadie piensa en vacaciones, aunque hasta donde entendí, ayer estaba la salida a Vallarta repleta. Entonces dice uno, hello, ni no comprendo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en el mar la vida es más sabrosa y dijeron, pues nos vamos. Entonces, provisión. Que Dios haga un milagro. Y ese milagro sería que Dios desde los cielos, me imagino, ¿no? Ya me dirá quien lo puso, si sí o si no, que Dios desde los cielos detenga todo esto de forma milagrosa, de forma sobrehumana, de tal forma que todos sepan y sea patente a todos que Dios intervino, ¿no? Y que Dios, ya no hay enfermos, ya no hay contagiados y están recuperándose, sanando y fin de la historia, ¿no? Entonces, bueno, es una expectativa, provisión y milagro. Todos los aquí presentes también pueden opinar. Que Dios aumente nuestra fe. Sí, ¿no? Necesitamos, porque este requerimiento necesita de fe. Y menos fe, más pánico. Más fe, más tranquilidad. Entonces sí, una expectativa también es que Dios aumente nuestra fe. ¿Alguna otra? Que Dios nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas. Sabiduría para tomar decisiones correctas. Si antes teníamos una bifurcación en nuestras vidas y decíamos para dónde, ahorita tenemos como... O sea, así como que color y chispas, ¿y ahora para dónde, no? Entonces, o sea, el tema de la economía, por supuesto, el tema del trabajo, aquellos que tenían un trabajo que no tienen o que eran trabajos, pues, autoempleados, pues corren más riesgo, ¿no? O sea, estás en Uber, fue una salvación, bueno, ya se anunció, ¿verdad? Ahí me pueden pasar una. Pero ahorita, pues resulta que la gente no está usando esos medios, no tanto, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué hacías? Pues tenías un puesto de pepitas afuera, ¿no? Pues ahorita la gente no está comprando pepitas, ¿no? Entonces, creo que ahí necesitamos sabiduría, que Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Y sí, definitivamente creo que es parte de nuestras expectativas. Pues aquí no me llega nada, así que ustedes son afortunados. ¿Alguna otra expectativa que alguien quiera compartir? Mayor empatía y sensibilidad por el prójimo, ser más humanos.
Mayor empatía, sí, ¿verdad? O sea, no solamente es lo que me pasa, sino la gente que está a nuestro alrededor. Ser más empáticos y compasivos con la gente. Muy bien, excelente. Buenas expectativas. Ahora, fíjese que cuando estudiamos el profeta Miqueas, ¿sabe qué es lo que Miqueas nos enseña? Digo, de manera resumida. Miqueas nos enseña la expectativa que tiene Dios de nosotros. Y entonces eso nos lleva a ajustar nuestro rumbo, ¿no? Porque, pues Señor, tenemos expectativas, haz un milagro, provéenos, danos sabiduría, aumenta nuestra fe y aquí estamos, ayúdanos por favor. Está bien, no digo que esté mal. Pero resulta que desde el otro lado, si le preguntamos a Dios, Señor, ¿tienes alguna expectativa sobre mí? El Señor dice, sí, por supuesto, claro que sí, sí la tengo, sí la tengo. Entonces, pues bueno, qué bueno que está sentado y si tiene café, pues ahí dele un asunto. Lo interesante de las expectativas que Dios tiene con nosotros es que son atemporales. Él espera esto de nosotros siempre, no en medio de las dificultades, siempre. Yo creo que el tema que ahora nos cuestiona es que quizá algunos aspectos de la vida de cristianos, de la vida del cristiano, las tomamos de forma temporal, ahorita, y mañana ya no, porque no la necesito. Pero las expectativas que Dios tiene de nosotros son atemporales. Quiere decir que esto es lo que espera de nosotros Dios en las buenas y en las malas, 24/7, 30 días al mes, 365 días al año, toda nuestra vida. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en Miqueas? En Miqueas tenemos 7 capítulos, tenemos divididos en 3 secciones. Ya hemos visto este ir y venir del tema de crisis a causa del pecado, juicio de parte de Dios, un juicio fuerte de parte de Dios porque usaba a las naciones para castigar a su pueblo, y entremetido con estas palabras de juicio encontramos palabras de esperanza y palabras hermosas, ¿no? Y es así, creo que son más hermosas porque están enmarcadas en una situación catastrófica, ¿no? De vida o muerte. Y entonces tenemos juicio de Dios para Israel y Judá. Expresa las razones de este juicio del capítulo 1 al 3. En el capítulo 4 y 5 se abre una luz de esperanza porque habla de cómo Dios reinará y traerá consuelo a su pueblo y cómo lo hará para con las naciones. Y hará Dios milagros definitivamente, y a lo mejor veremos muchos de estos, por supuesto. Y en el capítulo 6 y 7 retorna al tema de la corrupción que hay en Israel y otra vez lo contrasta con la misericordia de Dios. Y entonces Israel estaba al borde del colapso, porque esto estamos hablando de que Miqueas está por ahí del 737 y Israel en el 722 es aplastado por los asirios. Entonces Israel estaba al borde del colapso y Judá pues lo seguía muy de cerca. Dios esperaba que con lo que estaba pasando en Israel y en Samaria, eso fuera una lección para Judá. Acuérdense que se había dividido el reino. Sin embargo, Judá iba derechito a la misma situación y no aprendió de la desgracia de Israel. Y en el 586 nada más cambió de imperio, ¿verdad? Porque ahora fueron los babilonios quienes sometieron y destruyeron a Jerusalén. Y aquí esto nos muestra la realidad del ser humano, nuestro estado fallido, ¿no? Tenemos un estado fallido, la acción de Dios en contra de la maldad, y cuando hablo del estado fallido, habla de nuestra naturaleza, hablo aquí está el pueblo de Israel recibiendo al Señor Jesús con palmas y gritando salve nuestro Mesías, bienvenido, y palmas y fiesta, y 8 días después crucifíquenle, ¿no? Entonces ahí estamos, somos así, nos va bien, Señor, gracias, eres bueno, maravilloso, bondadoso, me diste trabajo, salud, dinero y amor, qué bárbaro, eres lo máximo, Dios. Y de repente aprieta la cosa, ¿no? Y nos quita esto y nos quita esto, y algunos patinan, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿por qué?
¿Por qué Dios? Y si su expectativa es que usted sea colmado solo de bendiciones, pues hay que leer la Biblia, porque parece que en la Biblia Job dijo, ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Pero es que no. Yo creo que a veces las expectativas que tenemos de Dios no son en cuanto a la palabra de Dios. Deben de ser expectativas bíblicas, porque si no nos va a traer un problema, ¿no? Y en esta situación complicada, siempre hay un rayo de esperanza porque Dios manifiesta su fidelidad. Así que ha comido durante estos días, está sano, Dios es bueno y tiene sus planes. Así que Miqueas vivió en un tiempo de 3 reyes, eso nos permite ubicarlo en el tiempo con más exactitud, a diferencia de Habacuc, que no sabíamos mucho de él. Y él vivía cerca de unas cuevas, que dice, bueno, ¿y eso qué tiene interesante? Bueno, porque la cita ahí en el libro, las cuevas de Adulam, donde alguna vez se escondió David, que lo venía persiguiendo Saúl, ¿no? Entonces, y muy cerca también de Belén. Entonces, Belén también tiene una relevancia y una importancia en la escritura, porque es la ciudad natal de David y de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso también cobra una relevancia muy importante. Fue contemporáneo con Isaías, con Oseas, con Amós, y este hombre Miqueas era un hombre de campo, y cuando usted lee el libro de Miqueas, si usted subraya todos los elementos que tienen que ver con el campo, con el cultivo, con la cosecha, con los frutos, se va a dar cuenta un montón de referencias que hay en este sentido. Era un hombre de campo, era un hombre pues humilde, ¿no? Expuesto a los temas del campo. Yo creo que de forma universal la gente que trabaja en el campo pues sufre, ¿no? Sufre con la sequía, sufre con esto, sufre con los gobiernos, los imperios, porque hacia dónde van, pues es a la producción de alimentos, ¿no? Y muchas veces el campesino es explotado por esta situación, ya sea por propios o por extraños. Y en estos tiempos de los reyes, que se conoce así como el tiempo de los reyes, en donde Miqueas tiene su trabajo, su ministerio, se definía a un rey como bueno o como malo, dependiendo, dice ahí, si anduvo en los caminos de David su padre. Y esto tenía que ver con si había hecho lo recto delante de Dios. Así es como se definía un rey. Un rey se definía, este rey reinó tantos años e hizo lo recto delante de los ojos de Dios, anduvo en los caminos de David su padre, aunque David hubiera sido su tatarabuelo, ¿no? Así se manejaba. Y cuando había un rey malo, pues decía que este rey reinó en Israel tanto tiempo e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y estos reyes, Jotam fue un rey bueno, aunque dice que no erradicó la idolatría. Acaz fue un rey malísimo y lo que le sigue de malo. Dice ahí en 2 de Reyes 16:13 que ofreció a su hijo al fuego. Entonces quemó a su hijo en un acto de adoración absurda, ¿no? A una deidad de las naciones que estaban alrededor de Israel. Así que Acaz pasó a la historia en la ignominia, ¿no? De un rey más que malo. Y Ezequías, que fue el último de estos 3 donde estuvo Miqueas, dice que fue un rey bueno, le tocó la caída de Samaria, de los vecinos del norte, y ese es más o menos el panorama que tenemos. Entonces tenemos aquí un contenido interesante y vamos a ver estas expectativas, 3 expectativas que Dios tiene para con nosotros, que las podemos encontrar en el libro de Miqueas. La primera es una expectativa de Dios de que abandonemos de forma definitiva el pecado, punto. Dios insiste, lo vamos a ver ahí, insiste vez tras vez. Dios espera de nosotros que abandonemos el pecado, renunciemos al pecado, lo dejemos. Eso es algo que es una constante, ¿no? Veremos en Miqueas el pecado y la rebelión en todas sus formas. Entonces, primera expectativa, que abandonemos el pecado. Segunda expectativa, que confiemos en Dios. Confía en Dios, confía en Dios, descansa en Dios, mantente en el camino de Dios. No pienses en tu mente que como Dios no está haciendo tal o cual cosa que tú esperabas que Él hiciera por ti, entonces tú tienes permiso de
abandonar sus caminos o permiso de no confiar. Sentimos que estamos en un toma y daca. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y entonces dice Dios, ¿y si la higuera no florece? ¿Y si en las vides no hay fruto? Lo vimos con Habacuc. Entonces, nuestra relación con Dios de veras está basada en lo que Dios nos da. Así de pobre es nuestra relación que da. Ahora, si está basada en eso, nos dio a su Hijo, completito. Y su Hijo dio su vida en la cruz completa, murió por nosotros. Entonces, Dios espera que confiemos de Él siempre, siempre. Y la tercera expectativa, que no es nada, ninguna de estas expectativas creo que le esté descubriendo el misterio del universo, ¿no? La tercera expectativa que Dios tiene de nosotros es que seamos obedientes. Obedéceme. Oye, Señor, pero dame, obedéceme. Señor, dame, obedéceme. Y la obediencia es primero, ¿no? Nosotros la ponemos después. Tú me das y yo te obedezco. Dice el Señor, no funciona así. Entonces, bueno, capítulo 1 de Miqueas, en el primer versículo se presenta y todo esto. Vean lo que dice ahí en el versículo 2, versículo 3. Oigan, pueblos todos, estad atenta a la tierra y cuanto hay en la tierra, Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y ya lo vimos en Habacuc también cuando habla de la idolatría. De repente Habacuc pasa la escena al templo y dice, y Dios está en su santo templo. Es como el centro de operaciones de Dios. Aquí afuera la mar se truje, la idolatría de las naciones, y Dios está en su santo templo. Y aquí lo mismo. Hay una situación, Dios llama como testigo a la naturaleza, ¿no? Dice, a ver, quiero que sean testigos en contra de Israel. Y dice que sale, viene a visitar a su pueblo, pero no es de esas visitas en las que usted dice, ay, van a venir a visitarnos, como la Navidad, ¿no? Nos van a traer regalos. Es una de esas visitas en donde usted quisiera no estar, quisiera, que se confundan de la dirección, porque es una de esas visitas que es un juicio de parte de Dios. Versículo 4 dice, se derretirán los montes bajo él y los valles se hendirán como cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. La visita de Dios es una visita por los elementos que pone ahí, una visita de poder en donde va a haber un juicio. Versículo 5. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios toma esta actitud? Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Por qué Dios se enoja? Ay, Señor, pero es que no es para tanto. Dice el Señor, sí es para tanto. La razón de la acción de Dios, que viene después a manera de destrucción, en el versículo 6 y 7, y que dice que esa maldad llega hasta Judá y llega hasta la puerta de Jerusalén, que esa maldad se extendió no solamente en Israel, sino también en Jerusalén, hablando de estos dos, de la división del imperio, es a causa de la rebelión y del pecado de Israel. Israel se presenta a Dios desafiante, como el hijo que reta al padre, ¿no? Y el padre dice no, y el hijo dice a ver. Y de forma decidida y declarada decide desobedecer. En el versículo 10 del mismo capítulo 1 dice, bueno, habla de un montón de ciudades, ¿no? Que es un como juego de palabras que pues en el español pierde un poco su sentido. Pero en el versículo 16, otra vez dice, ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron en ti. Y habla también ahí en el versículo 13, bueno, dice que los caballos y los veloces moradores de Laquis, dice que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Y otra vez menciona todas estas ciudades y dice, el común denominador de esto es el tema de pecado y de rebelión. En el capítulo 2, los dos primeros versículos, los ayes, ¿se acuerdan que vimos allá en Habacuc? Ay de los que en sus camas piensan iniquidad
y cuando llega la mañana lo ejecutan. Entonces, el tiempo en la cama es para pensar cómo fastidiar al vecino, ¿no? Porque tienen en sus manos el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, el hombre y a su heredad. Y entonces habla de problemas sociales, habla de los enemigos en el versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como mi enemigo, dice Dios. Este era mi pueblo, la niña de mis ojos, ¿se acuerdan? Y ahora dice, ahora se han levantado como mis enemigos. Han despojado, dice que despojaron, cómo la nación de Israel vive en un problema tan grave social que las autoridades se prestan a despojar a las personas de sus bienes, hablando del campo, para el provecho de algunos solamente, ¿no? Y en el capítulo 3 habla de la rebelión y el pecado en todas las esferas. Fíjense cómo dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2, y a quienes menciona: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber justo? Las autoridades, los príncipes, desde donde se espera que venga el inicio de la justicia, los que llevan a cabo la voluntad de Dios, porque eran su constitución, era la ley de Dios. Y dice: vosotros que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitan su piel y su carne de sobre sus huesos. Es una figura de la crueldad de las autoridades, ¿no? Como si despellejaran a las personas. En el versículo 11 ahora habla de los sacerdotes y los profetas. En el 5 y en el 11, en el 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Estos profetas iban con la gente y pedían comida. Si les daban comida, les profetizaban cosas buenas. Si no les daban comida, dice ahí en el 5, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Entonces, su trabajo era en base a un salario, ¿no? Y también los sacerdotes. Versículo 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Imagínense, ni las autoridades del gobierno tenían la cabeza puesta en su lugar y eran canal de justicia, ni los sacerdotes que pues tenían la fe, digamos, ¿no? Y el contacto con la palabra de Dios, y los profetas que eran los mensajeros de Dios. No, aquí ellos se autoproclamaban profetas porque había una oportunidad de comer, y entonces dice Dios que ante esta actitud de ellos serían avergonzados y serían confundidos. Y hay una consecuencia a todo esto. En el versículo 12 del capítulo 3 dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas. Y entonces de esta manera el profeta Miqueas dice: así va a quedar la tierra, así va a quedar la ciudad, pues como un campo listo para que pueda ser sembrado. Y cuando profetiza Miqueas, 147 años después vienen sus profecías se cumplen. Entonces tuvo todo ese tiempo Israel, Judá, para poder cambiar, escuchar a Dios, abandonar su pecado. Sin embargo, no lo hizo. En el capítulo 6, vea usted cómo se presenta. Quizá en sus Biblias diga ahí al principio controversia, ¿no? Un litigio. Dice en el versículo 2: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Dios le dice al pueblo: oye, pues ¿qué te he hecho yo para que te portes así conmigo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y empieza Dios a mostrar ahí en el capítulo 6 los actos de amor y cuidado que Dios tuvo en el pasado.
Le dice, no te saqué de Egipto, hice esto y esto por ti. Y cómo ahora que está pasando esto te olvidas, como si yo hiciera algo contra ti que te molestara. Y aquí estamos nosotros ahora, ¿no? Y quizá de repente olvidamos las misericordias de Dios en el pasado y cómo nos ha sostenido día a día por todos estos años que tenemos. Y cuando de repente las cosas se complican, pudiera ser que algunos digan, bueno, y entonces Dios nos dice, ¿te he molestado? ¿Te he molestado en algo? Se me hace muy tierno de Dios que se detenga y diga, ¿en qué te he molestado? ¿Qué te he hecho yo? Pero, sin embargo, versículo 10 del capítulo 6, hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y la medida escasa que es detestable. Habla de las balanzas, ¿no? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Fíjense hasta qué elementos para Dios son producto del pecado y de la rebelión. Cosas que uno juzgaría como, ay, pues kilos de 900 gramos o litros de 900 mililitros no está mal. Y dice Dios, sí está mal. Sus ricos se colman de rapiña y sus moradores hablan mentira, la mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Bueno, pero es que la mentira depende. Dice Dios, no, yo no puedo catalogar la mentira, yo no puedo pintarlas de color, yo no acepto su clasificación que ustedes hacen de la mentira, yo no juzgo cosa ligera el pecado. Para mí, dice Dios, pecado es pecado y punto. No podemos nosotros dejar que en nuestro corazón y en nuestra mente albergar y decir, bueno, pero es que esto no es tan malo. O sea, no, porque cuando nosotros aceptamos ese tipo de pensamientos, nos alineamos del lado de los rebeldes y del lado de los pecadores. O sea, si tú eres hijo de Dios, tú debes de vivir de acuerdo a la justicia de Dios. No podemos nosotros negociar en nuestra mente una situación de ese tipo. No podemos hacerlo. En el capítulo 7 viene el mismo tema. Dice el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red contra su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla a su antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos espanta, como decía mi madre, ¿verdad? Dice, el mejor espanta, dice, el mejor de ellos es como espino y el más recto como zarzal. O sea, bueno, pues el más bueno de entre todos estos, pues espanta. Versículo 5, no creáis en el amigo, no confíes en el príncipe, del que duerme a tu lado, cuídate. Imagínense al nivel, no te vayas. O sea, no puedes confiar en nadie, no hay amigos. No puedes confiar en las autoridades. Del que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Tenemos un problema a nivel social tremendo. Las autoridades no están haciendo su trabajo, la parte religiosa no está haciendo su trabajo. La misma familia está colapsado porque entre la misma familia falta el respeto, desconfianza a la pareja. No sé qué aspecto falte. Una situación caótica que está viviendo Israel, por la cual es juzgada y que después copia Judá y lo viven, lo aceptan, se acomodan, se acostumbran y bueno, pues así pasa la vida, ¿no? Hay consecuencias, por supuesto. El versículo 13 dice que será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Y entonces Dios castiga y castiga porque Dios manda profetas, regresen a Dios y el pueblo rebelde, obstinado y en su pecado. Aquí me quedo y no me voy. La segunda expectativa que Dios tiene de nosotros es la confianza. Confianza en que Dios tiene control del futuro. Vean en el capítulo 4, y aquí están mezclados
aspectos del futuro inmediato para Israel, aspectos del futuro a largo plazo, que podría ser quizá en los tiempos de las cuestiones escatológicas de la tribulación, y también aspectos del futuro hasta el milenio. Así que Miqueas tiene un telescopio, ¿no? Y dice, bueno, va a haber esperanza para Israel porque va a estar en Babilonia, pero después de un tiempo va a regresar. Esa es la esperanza más inmediata para Israel. Pero también levanta la mirada y extiende su telescopio y hay esperanza hacia un futuro mayor. En el capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera y los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Está hablando, cuando habla de referencia a monte, como a un país que tendrá una preeminencia. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quiere usted un milagro? Dios hará milagros. Definitivamente Dios hará milagros, tanto en nuestro tiempo, y los ha hecho en nuestras vidas, lo seguirá haciendo, y Dios hará un milagro. Las naciones todas vendrán delante de Dios y buscarán seguir su ley. Es un milagro. Y Dios dice que lo va a llevar a cabo. Seguirán a Dios. Habrá restauración. En el versículo 6 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré al que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí. Pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces, Dios va a reinar y Dios tiene control sobre las cosas. Y dice a los enemigos de Dios, que fueron los asirios o los babilonios, que se pasaron de la raya, dice, a estos voy a someter y estos van a darse cuenta de quién soy yo. Y entonces hay un futuro a diferentes niveles. Aquí en el capítulo 5 se abre un elemento súper interesante de esperanza. 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya había venido David, ya había pasado el tiempo de David como rey. Y aquí el profeta Miqueas abre un tema de esperanza superlativo, ¿no? Porque dice, vendrá el Mesías y el Mesías podrá reinar y estará aquí, veremos, dice, sus salidas vendrán, estará aquí presente porque él viene y es rey desde la eternidad y estará aquí, y ese es un evento que, si bien se cumple en la venida del Mesías, cuando el Señor Jesucristo viene, también tiene un cumplimiento más a futuro. En el capítulo 7, el profeta ve todo esto y dice en el 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Y vemos como en Habacuc una espera paciente, una espera activa, un profeta que no se va del lado del pecado, porque en un pasaje más atrás dice él, fíjense lo que dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En medio de esta complejidad de nación, con el mal por todos lados, la rebelión y el pecado, hay un hombre, Miqueas, que es usado por Dios, y dice que este hombre, Miqueas, se alinea en las cosas de Dios y dice, está lleno del Espíritu de Jehová, es 3:8, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión. ¿Cuál es el papel del profeta aquí? El papel del profeta es, esto está mal, esto no puede seguir así, esto está mal, y eso nos lleva a nosotros, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en esta
situación callamos, ¿no? Creo que callar en ciertas situaciones es, le dijo Mardoqueo a Esther, si callas en este tiempo, Dios traerá salvación de otro lado. Si callamos nosotros, Dios usará a otras personas. Pero creo que no es momento de callar. Y fíjense en el capítulo 7, versículo 18, ya al final, otra imagen de esperanza. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retribuye, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Y qué interesante que Miqueas termine con esa nota, ¿no? Del carácter de Dios, que guarda un remanente en medio de toda esta situación y que habla de su carácter, perdona la maldad, olvida el pecado. Y esto tiene para nosotros un cumplimiento claro. Para estos, los habitantes de Judá en este tiempo, todavía era difícil de comprender, porque esto se cumpliría en el Mesías. El Mesías, Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, es el único que puede perdonar la maldad y olvidar el pecado. Es el único que puede mostrar para con nosotros esa misericordia. Y nosotros ahora lo vemos ya atrás. Jesucristo ya vino, ya estuvo aquí, ya murió, ya resucitó. Por eso decimos que este hecho de nuestra salvación es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y si vienen circunstancias en nuestras vidas como las que estamos viviendo hoy, tenemos la garantía de las promesas de Dios y la garantía del perdón que no pasará. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué lo dice? Lo dice en virtud de un Dios entre nosotros que viene, muere en la cruz, resucita, que vence la muerte y entonces nos pone en la posición de decir, bueno, entonces, ¿está resuelta la muerte? Sí, está resuelta. Entonces mi vida tiene trascendencia porque sí, y porque Cristo vive, nosotros viviremos. Entonces Pablo dice, bueno, pues morir es ganancia. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros decimos, ¿y si me da el patatús? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si se mueren? ¿Y si nos morimos? Y le salta el corazón, le brinca en la noche, le salta, le brinca el ojo, le brinca el otro, le brinca la cabeza. O sea, y dice el Señor, la expectativa que tengo de mí, de ti, es que confíes, confía en mí, confía lo que he hecho por ti en el pasado. Y es como si Dios nos dijera, ¿te estoy molestando en algo? ¿Esto que está pasando te molesta? Y a lo mejor algunos diríamos, pues sí, Señor, porque tenía planes y se están cambiando mis planes. Y entonces dice, o sea, tus planes están cambiando y estás molesto porque cambié tus planes. Y bueno, por último, y aquí es donde Miqueas llega así como al clímax del asunto. Capítulo 6. ¿Usted recuerda cuántos mandamientos son en la Biblia? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuántos mandamientos son? 613, ¿no? Entonces, de esos 613, pues se dice que David, el rey David, en el Salmo 15, lo redujo a 11. Échele usted un ojo ahí al Salmo 15 sin perder Miqueas. En el Salmo 15 dicen que los 613 nos la redujeron a 11. Y dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? Versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino,
aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien con su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que si usted quiere una regla de conducta, pues el Salmo 11 puede ayudar. Pero dicen, o bueno, vemos aquí con Miqueas que nos la reduce a 3. Así que si cuesta trabajo acordarse de 613 mandamientos, y si aún le cuesta trabajo acordarse de 11, a lo mejor de todas maneras es más fácil llevar el Salmo 15 y grabárselo y memorizarlo, sería bueno. Entonces Miqueas nos lo pasa a 3. Y aquí está, en el capítulo 6, en el versículo 8, y dice, aquí está la expectativa clara de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué expectativa tiene Dios de mí? Aquí está, 3 cosas. Solamente, así como diciendo, mira, el mínimo aceptable, solamente hacer justicia, solamente amar misericordia, solamente humillarte ante tu Dios. Solamente Dios espera de nosotros, si nosotros hacemos lo recto, si nosotros hacemos lo justo, vivimos en la justicia y hacemos justicia con la gente que está a nuestro alrededor, si amamos la compasión, el tema de amar misericordia es ser compasivos, si nosotros somos compasivos y si nosotros somos humildes delante de Él. Y dice Dios, mira, ya, con esta te la dejamos más tranquila. Estas 3 cosas espero de ti. Y dice el versículo 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y entonces dice, teman, paren oreja, presten atención y respeten. El problema de Israel fue que no respetó a Dios, pecó, se rebeló y se plantó y dijo, sí, ¿y qué? Y no hubo cordura en los príncipes, no hubo cordura en el gobierno, digamos, no hubo cordura para regresar a Dios, no hubo cordura en los sacerdotes para traer al pueblo de regreso a Dios, no hubo cordura en los profetas para que hicieran su parte. Y entonces todo el sistema social, todo el sistema familiar, todo el sistema de la nación completa, ya sea de Israel en Samaria, su capital, o Judá en Jerusalén, ambas se deterioraron. El pecado deteriora, es una gangrena, corrompe todo, corrompe las ideas, corrompe los sentimientos, corrompe las intenciones, destruye, mata. El pecado no podemos negociar con él y dejar y decir, bueno, es poquito, bueno, pues qué tanto es tantito, además ya tenía mucho tiempo que no hacía esto, pues un desestresón, ¿no? Pues no tiene nada de malo. Sí. Y quizá cuando viene todo esto nos sorprendemos y decimos, ¿por qué? Y no estoy diciendo con esto que Dios haya permitido esta pandemia para castigarnos, pero yo creo que si ponemos nuestras barbas a remojar, porque Dios es soberano, y si le está enseñando a las naciones que con todo y su tecnología y con todo y sus finanzas y los países del primer mundo y con toda su autosuficiencia y al mismo tiempo su rebeldía, porque Europa pues ha sacado a Dios de todo lo que puede, y entonces ahora Dios se presenta y ahora hasta las naciones dicen, pues solamente Dios nos puede ayudar. Pero la pregunta también es esta, si esto pasa, ¿el hombre cambiará? Si esto pasa, el hombre dirá, mi vida cambió, como los anuncios de los productos, ¿verdad? Cuando vino el coronavirus, mi vida cambió. Yo creí en el Señor, ¿será así o será solamente momentáneo? Y cuando esto se libere, entonces la gente va a celebrar y se va a reventar, porque
pues ya Dios nos quitó el pie del cuello y ahora somos libres, no nos vamos a morir, ¿verdad? Aunque de todas maneras vamos a morir, pero ¿qué pasa con esto, no? Y entonces aquí está el tema para nosotros, ¿no? La reflexión, ¿somos justos? ¿Somos justos con nuestros pensamientos? ¿Somos justos con nuestras palabras? ¿Somos justos con nuestras intenciones? ¿Somos personas que estamos a favor de la justicia en todo tiempo y en todo momento a favor de los nuestros y aunque sean de los extraños? ¿Somos portadores de justicia? ¿Somos personas que se levantan y denuncian justicia? ¿O somos pasivos ante esas cosas porque vemos a un profeta que dice, yo me alineo con Dios y si tengo que decir que esto está mal, pues lo tengo que decir? Por eso decía yo hace rato que aunque la iglesia esté aislada, no puede estar callada. No podemos estar espantados ahí en la casa. No digo que no nos cuidemos, no estoy diciendo que eso, sino lo que estoy diciendo que si estás ahí, pues de todas maneras podemos hacer muchas cosas estando ahí. El tema de la compasión, definitivamente tenemos que ver por nuestra familia, pero tenemos que ver más allá de nuestra familia. Tenemos que ver por el resto de las personas. Estoy buscando la nota, no la encontré, pero la voy a buscar y se las voy a enseñar. En el pasado, en tiempos de la iglesia cuando nace, cuando había enfermedades que eran pandémicas en aquellos entonces, que ahora ya son controladas, la gente enferma era rechazada por su familia y era abandonados, sacados de sus casas y abandonados en la calle por miedo al contagio y a la muerte. ¿Saben qué hizo la iglesia? La iglesia acogía a estas personas, los cristianos acogían a estas personas, los metían a sus casas, los cuidaban, los asistían. Estas personas morían y los cristianos se contagiaban y morían. Pero estas personas que habían sido abandonadas recibían el alivio de la compañía, el alivio del amor de una persona que ni conocían, que ni era de su familia. Y trajeron esperanza y alivio y por supuesto fe y una relación con Dios a través de Cristo en medio de la adversidad. La iglesia no tuvo temor, sabían que se iban a morir. Y no estoy diciendo que salgas y te vayas al hospital, no estoy diciendo eso. A lo que voy es que ¿en dónde estamos plantados? ¿Dónde está nuestra fe? De tal forma que el cristiano en el pasado estuvo dispuesto a arriesgar su vida a favor de otros. ¿Por qué? Porque tenía su vida asegurada. Tenemos nuestra vida asegurada. Finalmente esta no es nuestra casa. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Esto no es nuestro lugar. No tenemos que arraigarnos aquí y amar los bienes materiales porque vamos a perder con ellos. Esto no es nuestro lugar. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que estén ustedes conmigo. Ese es nuestro destino. Somos peregrinos, vamos pasando por aquí. No podemos escondernos y amedrentarnos de esto. Hay un pasaje por ahí, creo que es, no sé si eso seas, que dice que con los de a pie, hablando de la guerra, con los de a pie tuvieron miedo. Dice, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? Si ahorita con esta situación tenemos miedo, ¿qué será cuando la cosa sea diferente? Luego les diré los detalles, será otro tema, pero en un artículo de la ONU de marzo del 2020, o sea que hace un mes menos, dice que un enemigo para las políticas que se quieren implantar a nivel mundial es la iglesia cristiana. Que el enemigo para implantar las políticas que se quieren llevar a través de la ONU o en el mundo, que el obstáculo es la religión y ponen la iglesia cristiana. ¿Qué hago? ¿Tiene usted miedo a este asunto? ¿Qué tal si la cosa se pone de otro tenor? Termino con esto. Un pasaje que es pertinente en este momento. Dice ahí, busque por favor 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y entonces hablamos que la expectativa que Dios tiene para con nosotros
en este tiempo es que nosotros, por amor a Dios, podamos abandonar nuestro pecado. Abandónelo, por favor, ore, confiéselo, haga una estrategia para resistir al pecado y separarlo de su vida. La expectativa de Dios es abandonar el pecado. La expectativa de Dios es que confiemos en Él. Esta es una excelente oportunidad para confiar en Él, y la expectativa de Dios es que le obedezcamos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, morimos y se acabó la historia. ¿No? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Si le negáremos, Él también nos negará. No está diciendo que perdamos nuestra salvación, pero recuerdo un pasaje en Mateo que dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la otra parte dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ups. Ahora, esta situación nos puede llevar a renegar y a negar a Dios. Y dice que si le negáramos, a lo mejor va a decir: pues no lo conozco. Y qué fuerte sería eso, ¿no? Y luego dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces nosotros tenemos el privilegio hoy de conocer al Creador de los cielos y la tierra. Somos hechos a imagen y semejanza suya. Fuimos rescatados a través de Jesucristo y tomados como hijos por la fe en Él. Tenemos asegurado nuestro futuro. Él ha transformado nuestro ser. Somos un nuevo ser en Cristo y tenemos la capacidad para enfrentar esto, y tenemos la capacidad para enfrentar esto y otras cosas. Lea usted la Biblia. Lea usted en el futuro, aún en el tiempo complicado del Apocalipsis. Habrá creyentes, y los creyentes de ese tiempo, cualquier cosa que estemos viviendo ahorita no se compara ni así a lo que muchos creyentes vivirán en el tiempo de la tribulación. Nuestro Dios reina en el cielo y reina en la tierra. Vamos a ver sus milagros. Dios va a proveer. Dice que nos da el pan de cada día. Y Dios nos va a dar el pan de cada día. Y dice que no nos afanemos por el vestido o por la comida, porque Dios está comprometido con el vestido y la comida. ¿No te vas a ir de vacaciones? No, a lo mejor no. ¿No vas a cambiar de pantalla? No, a lo mejor no vas a cambiar de pantalla. A lo mejor no vas a comprar ropa nueva. No, no vas a comprar ropa nueva. A lo mejor no. Sí, tenemos que ser sabios, pero no nos va a faltar de comer. Y dice que si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos. Sufrir y sacrificar cosas ahorita nos permite hacer una inversión para el futuro. Así que si tenemos que sacrificarnos hoy en muchas cosas, hagámoslo con gusto. Hagámoslo como parte de llevar nuestra cruz y seguir al Señor. Hagámoslo porque es lo que tenemos que hacer hoy. Hay que quitarnos tantas cosas de encima que hemos cargado, que creíamos que son indispensables, y hoy nos damos cuenta que tenemos que vivir ligeros. Tenemos que vivir ligeros, manteniendo nuestra confianza en Dios. Y recuerde entonces, ¿qué espera Dios de usted? Espera que haga justicia, espera que sea compasivo y misericordioso, y también el Señor espera que usted sea humilde delante de Él. No nos rebelemos contra Dios, no nos pongamos con Sansón a las patadas.
Humillémonos delante de Dios, dejemos que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos y que de esta manera podamos hacer frente a la situación que estamos viviendo. La expectativa que Dios tiene para con nosotros es atemporal, siempre espera de nosotros, no dice, en caso de emergencia rompas esto y vivan así, mientras pueden hacer lo que quieran, no importa. No, el Señor dice, yo espero y tengo esta expectativa de ustedes siempre, abandonen el pecado, confíen en mí y obedezcan. Eso espero yo de ustedes. Y en la medida en la que nosotros obedezcamos, confiemos y nos apartemos del pecado, será en la medida que podemos estar ligeros y afrontar esto con más tranquilidad. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, pero sí sé que las promesas del Señor son fieles y que Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que yo puedo descansar en sus promesas tranquilo y cuidar por mi fidelidad para que no patine yo en este tiempo y después me aleje de Él avergonzado y tenga que regresar diciendo, Señor, te abandoné en un momento crítico de mi vida y me molestó lo que estabas haciendo cuando era oportunidad de resplandecer. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, todos, y vamos a cantarle al Señor teniendo esto en mente. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es acertada, tu palabra es eficaz, es pertinente. Y aquí estamos nosotros, Señor, ahora con una situación que es, como decimos ahora, atípica. No es algo que estamos viviendo que sea normal. Es algo extraño, es raro. Marca la historia. Sin embargo, es algo que podemos nosotros enfrentar con tu ayuda. ¿Cuál es nuestra parte en todo esto, Señor? Nuestra parte es reflexionar en nuestras vidas y abandonar el pecado. No podemos conciliar, congeniar, permitir, aceptar ninguna situación de pecado. Es cierto que no somos perfectos, pero eso no es un pretexto para albergar el pecado en nuestra mente o en nuestro corazón, o con nuestras palabras, o con nuestras motivaciones. No podemos, Señor, hacer eso. Tenemos que hacer un plan e insistir en abandonar el pecado en nuestras vidas en toda su manifestación. Tenemos que mantenernos confiando en ti, confiando, y la confianza crece cuando reflexionamos en tu palabra, cuando memorizamos tu palabra, cuando la guardamos en nuestro corazón. Es la manera en la que nos sostiene como una ancla firme a nuestra alma. Necesitamos confiar en ti, Señor. Y también necesitamos obedecer tu palabra. No solamente es dejar el pecado, sino es obedecerte. Y aquí dice tu palabra, ¿qué esperas tú de nosotros? Hacer justicia, vivir justicia, hablar justicia, mantener la justicia, promover la justicia, amar misericordia, ser compasivos con propios y extraños y ser humildes delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque nos capacitas para enfrentar cualquier situación. Así ha enfrentado situaciones difíciles tu iglesia en la historia. Cuando nació la iglesia, en todo tiempo la iglesia ha enfrentado dificultades. No somos los únicos. Siempre la iglesia ha enfrentado dificultades y ha salido victoriosa. Porque dice que la Hades y la muerte no puede prevalecer. La iglesia irrumpe y la iglesia rescata de ahí a las personas. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que tú harás. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.